Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en Iglesia Geek. El día de hoy estaremos hablando sobre las dificultades de ser jóvenes cristianos en pleno siglo XXI. Sí, quizás te estarás preguntando que por qué estamos tocando este tema. Bueno, porque como cristianos no somos perfectos, pasamos por situaciones, tenemos detalles, tenemos problemas y también vivimos dentro de una sociedad la cual a veces nos hace presión, la cual a veces hace que el desarrollo de nuestra fe sea un poco difícil. Pero hoy estaremos hablando con varios chicos cristianos, algunos están en Venezuela, otros están en Uruguay, pero antes de pasarlos a ellos, vamos a presentar, a que ellos mismos se presenten, quiénes son, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen o no hacen, cómo se llaman. Y bueno, para eso vamos a comenzar con los que están en Venezuela, a ver quién comienza, cualquiera de las... Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarnos. Mi nombre es Gabriela Jaramillo. Yo soy licenciada en Comunicación Social, especializada en guionismo y mercadeo. También soy estudiante del Instituto Canción aquí en Venezuela y también he estudiado en el Seminario Evangélico de Caracas. Ok, bienvenida Gabriela, a ver, ¿qué otro más? Tenemos una... Mi nombre es Luis Adolfo, tengo 25 años, soy actual estudiante de guitarra clásica, voy por el cuarto año. Y bueno, actualmente me desenvuelvo en el área académica, musical. Soy servidor también en la iglesia, en la área de la escuela dominical. Y bueno, eso es parte de mi servicio hoy día. Un gusto. Ok, perfecto, bienvenido Luis. También tenemos una chica desde la frontera de Uruguay con Brasil, así que estamos hoy un poquito más internacionales. Se llama Ana Carolina Luján, así que bienvenida Carolina. Cuéntanos, ¿qué haces, qué estudias? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Carolina Luján, pero me conocen más por Carol Luján o Carolina Luján en las redes sociales. Actualmente tengo 22 años, en unos días cumplo 23. Vivo en la frontera de Uruguay con Brasil. Ayudo a mis padres en el ministerio. Mis papás actualmente son pastores. Los ayudo en el servicio de cualquier área. Multiuso le decimos acá, en Ok. cualquier área. Pero actualmente estoy estudiando teología básica y me dedico a la música, tanto en las redes sociales como fuera de las redes sociales. O sea, que cantas en las redes sociales, tienes un canal, tienes redes sociales, estás en Spotify, ¿dónde están para los que quieran seguirte o conocer algo de tu música? En Instagram me pueden encontrar por Carolina Luján, guión bajo oficial. Y en TikTok me pueden encontrar por Carolina Luján, todo junto, guión bajo. Antes creaba humor, hacía humor, pero ahora me dedico más a la música. Ahora estás Y serio. próximamente, si Dios quiere, dentro de un mes, tendremos canciones en Spotify. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, bienvenida. Entonces hoy el tema va a hablar sobre lo difícil que es ser joven en este siglo XXI. Vamos a continuar. La idea de este podcast, como comentaba fuera de la grabación, es como ver un poco lo que sufren, viven, tanto de manera positiva como de manera negativa a veces, el ser un joven de este siglo XXI. Si están escuchando a este perrito, bueno, ese es el perro del vecino, no, trataremos de ignorarlo un poquito para que no haya ningún problema. Entonces, la idea de este podcast es esa, poder comentar un poco sobre esas situaciones en que los jóvenes están pasando en pleno siglo XXI, qué cosas los presionan, qué cosas van más allá quizás de simplemente decir soy cristiano o decirlo o no decirlo, ¿ok? Entonces, yo les preguntaría a todos los muchachos, los que están aquí, ¿cuál creen ustedes que es el principal desafío de un joven en pleno siglo XXI? Ok, puedo empezar yo. Ujú. Dale, dale. Igual todos pueden hablar. Habla uno y después habla el otro. Entonces, después de Luis Ok, viene Carolina. ok. Yo creo que uno de los desafíos que más, digamos, pudiéramos llamar generalizados es el tema de la información en las redes sociales y cómo el uso de un dispositivo tecnológico puede repercutir considerablemente en lo que es mi intimidad con Dios. Por ejemplo, yo hoy puedo tener mi dispositivo telefónico, pero la forma en la que las redes sociales captan mi atención a través de TikTok, a través de videos, de Reels, a veces es tan grande que yo estoy de repente, digo, voy a ver un videito un momentico y cuando voy a ver han pasado 2, 3, 4, 5 horas y realmente no lo estoy invirtiendo en algo que me esté ayudando, realmente lo estoy perdiendo viendo cosas que solamente distraen mi atención. Entonces es un tema de disciplina, o sea, cómo disciplinar mi vida de manera que el entorno de las redes sociales no me consume el tiempo que puedo invertirlo en mi crecimiento personal, a nivel académico, a nivel de mi intimidad y de conocer la palabra de Dios y a través de lo que es su palabra, conocerlo, crecer en él.
Y yo creo que eso es un desafío ahorita grande, ¿no? O sea, cómo la tecnología consume mi tiempo cuando realmente debería dedicárselo a Dios. Ok, ¿y cómo te sientes tú con eso? O sea, ¿te sientes mal, te sientes triste, sientes que, como estás diciendo, estás perdiendo el tiempo, pero ¿qué haces para también salir de ese entorno? Porque a veces, o sea, si hablamos de estar 10, 20 minutos es algo fácil, ¿no? Pero estamos hablando de 2, 3, 4, 5 horas, que es bastante tiempo. ¿Cómo haces tú para darte Exacto. cuenta que ya estás pasando demasiado tiempo en las redes? ¿Cómo haces como para desintoxicarte de eso y volver a dedicarle tiempo a Dios? Bueno, justamente hablaba de eso con una amiga el día de hoy y una de las cosas que me he planteado es ser intencional en cuanto a mi determinación para tomar decisiones. ¿Decisiones como cuáles? Bueno, ser radical. O sea, me tomo el tiempo realmente para, primero, desinstalar las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono, o sea, intencionalmente, valga la redundancia, y ya, tengo que sacarlos de allí por un tiempo. Y segundo, cuando me paro en las mañanas o voy a dormir en las noches, a veces ocurre tanto en la ansiedad que uno se despierta y automáticamente uno pone la mano en donde está el teléfono para revisarlo. O sea, es tener la conciencia de decir, no voy a agarrar el teléfono, voy a agarrar mejor el devocional, mi Biblia, sin utilizar la excusa de que voy a utilizar la Biblia el teléfono, no, o sea, agarro mi Biblia física y ahora eso lo dedico intencionalmente a Dios. Y cuando me voy a dormir en la noche, no lo agarro para seguir viendo cosas, sino que también digo, bueno, voy a leer un devocional o sencillamente por un momento dedico un tiempo y me voy a dormir ya para que el siguiente día no me afecte la trasnochada que me eché y pueda tener una jornada laboral tranquila, una jornada académica, lo que sea que vaya a hacer al siguiente día. Tiene que ver mucho con eso, ser intencional. No solamente reconocer que eso me está afectando, sino ahora tener la determinación en el Señor de decir, Padre, o sea, tengo un problema con esto, ayúdame a cada día decidir de ti y proponerme, como, así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, estando en Babilonia, proponerme en mi corazón decirle no un momento a la tecnología y dedicárselo a él. Creo que eso es una de las herramientas que me han servido en muchas oportunidades. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Carolina, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el conflicto, ¿no? Lo más difícil para ti, un joven del siglo XXI, dentro de todo lo que significa ser cristiano. Va un poco de la mano de lo que dijo Luis Adolfo, pero desde el punto de vista de que a la juventud en general, y me coloco dentro, nos cuesta en este tiempo ser autocríticos, en el sentido de parar y pensar, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy creyendo esto? Me refiero a todo lo que vemos, porque hoy en día sale una noticia y ya la estamos creyendo como verdadera sin ni siquiera saber absolutamente nada. Entonces, queriendo o no, eso afecta a nuestra identidad, porque hoy en día sale una noticia o sale algo de que ay, hoy en día es posible que las mujeres o los hombres puedan tener esta otra identidad, como está sucediendo y que vemos muchos incluso en los lugares estudiantiles. Entonces comenzamos a creer eso como verdadero sin siquiera parar a pensar, a ver, ¿en qué me estoy basando para creer que esto es verdadero? Y comenzar a analizar cómo está funcionando nuestra mente. Y justamente de poner límites, como dijo Luis, porque estamos tan acostumbrados que nos digan, bueno, ve a orar, ve a clamar, ve a buscar al Señor. Sí, está todo bien, debemos de clamar, de buscar al Señor, de buscar su presencia, pero tenemos costumbre de hacer eso y esperar que Dios haga todo sin nosotros mover un dedo. Y no funciona así. Tenemos la Sí. parte de clamar, pero tenemos la parte de acción, de, como dijo Luis, poner límites. A mí me pasó de que yo tuve que poner límites radicalmente, así como hizo él. Me quedé sin eliminé mis redes sociales por 6 meses y actualmente que volví a las redes sociales, porque Dios así lo quiso, descargué un aplicativo que durante cierto periodo del día me restringe las entradas a las redes sociales. O sea que si, vamos a suponer, estoy en piloto automático y voy a agarrar mi celular en un horario que no tengo que agarrar el celular, porque tengo que leer la Biblia, porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer algo, y voy a entrar, ese aplicativo no me permite entrar. Me dice, estás intentando entrar y no te permito entrar. Aparece la notificación, no me deja entrar. Ok, Entonces, eso te vuelve consciente, dices, ah, ok, otra vez lo hice, y empiezas a hacerlo menos sin darte cuenta. Pero eso te lleva también a analizar, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto en piloto automático? ¿Qué está pasando por mi mente? Hoy en día a los jóvenes nos cuesta mucho ser autocríticos y analizar qué está pasando acá adentro. Yo creo que eso es una de las dificultades también que está afectando mucho a la juventud en términos de su identidad. ok, bueno, muy bien. ¿Y crees que ese estar en piloto automático, cómo definirías eso? Quizás A ver, tú como persona lo sabes y te das cuenta muy bien, pero cuando un joven está en piloto automático, ¿qué simboliza eso para ti? ¿cuándo un joven puede darse cuenta que está en piloto automático? Cuando se te empiezan a pasar los días y tú dices, y empiezas a decir, wow, qué rápido está pasando el tiempo, wow, perdí tanto tiempo en esto, o me siento cansado, pero no hice nada. Cuando empiezas a ver esos pequeños síntomas, le digo yo, de que el tiempo se te pasa y
sientes que no hiciste nada, te sientes cansado y ni siquiera has hecho mucho, cuando empiezas a sentir que ya no eres productivo en un trabajo que tienes que hacer o algo que tienes que hacer, y pasas horas y horas y horas y horas y horas y no consigues avanzar mucho, cuando te empiezas a sentir estancado incluso emocionalmente, porque eso afecta. Son pequeños síntomas que van formando, como le decimos, una bola de nieve, que ahí tú empiezas a ser consciente. Y también está bueno que muchas veces tengamos personas a nuestro alrededor que nos empiezan a mover y a decir, hey, despierta, ¿sabes? Que pasa mucho y empecemos a prestar atención a esos detalles. Son pequeños detalles, pequeños síntomas que al final generan incluso estrés emocional. Cuando llegas a ese punto dices, ok, tengo que hacer algo porque ya es como que te despierta. Ok, me llama la atención lo que hablas del estrés emocional, de estar en piloto automático, que son cosas que pudiéramos a veces como cristianos cuestionarnos y decir, ¿por qué si yo creo en Jesucristo, por qué yo si yo soy así o soy cristiano, por qué uno termina cayendo en esas cosas? ¿Será que no estoy en santidad? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que soy un pecador, un vil pecador como cualquier otro? O son cosas y situaciones que podemos vivir como cualquier otra persona, que no escapa a nuestro hecho de ser cristiano. ¿Tú crees que eso es así? Ser cristiano y orar no te libra. O sea, te ayuda, claro que te ayuda, porque es un arma. Pero recuerden que somos seres humanos que vivimos con emociones, sentimientos, vivimos en un entorno que no todos son cristianos y que tenemos que lidiar con personas. Y somos personas que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que todos los días lidiamos con otras personas que no son cristianas y lidiamos con un entorno donde pasan cosas que no son perfectamente santas descritas por la Biblia. Entonces, todas estas cosas tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y yo creo que ahí se trata sobre también lo del dominio propio, que siempre decimos, sí, porque tú tienes que tener dominio propio, etcétera, etcétera. El dominio propio se trata de que tienes que aprender a manejar estas cosas, pero no borrarlas, porque así Dios nos creó con emociones, nos creó con sentimientos, nos colocó en entornos difíciles para hablar de la palabra y ser ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no para librarnos o quitarnos definitivamente esto no se va a ir así de la noche a la mañana, ¿sabes? Hace parte del combo. Entonces, eh, ser conscientes de eso, yo creo que ayuda bastante, bastante, bastante en nuestro caminar diario como jóvenes cristianos. Ok, bueno, muy interesante porque quizás muchas veces pensamos las cosas o vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Y pensamos que como somos cristianos, no digamos pensamos, a veces siento que desde arriba, bien sea por liderazgo o por cuestiones históricas, a veces se crea como una mala idea de que los cristianos no podemos pasar por situaciones, no podemos vivir cosas que viven las demás personas o como la famosa palabra que dicen, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y es verdad, no somos parte del mundo, pero al estar en el mundo, a desarrollar nuestra vida en el mundo, al desarrollar nuestro propósito en el mundo, en la sociedad que nosotros estamos, también hay cosas que nos afectan de una u otra manera. Y eso que hablas es muy importante porque quizás hay muchos jóvenes que están, por X razón, puede ser que estén sufriendo de esa presión o de caer en ese tipo de digamos, de ese piloto automático y terminan a veces tirando la toalla porque piensan de que eso que ellos están viviendo no debería afectarlos. Y sí, nos puede afectar. Yo pienso que la diferencia es, una cosa es que nos afecte, otra cosa es que nos limite a hacer el propósito de Dios, otra cosa nos limite, o sea, nos frene, eso se convierta en una constante para nosotros, que esa constancia o es, ya va, que hubo un ruido ahí, ahora, que eso se convierta en una constante y que nos desenfoque del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Ahí sí es algo que es complicado, que es un problema que no debería suceder, y ahí está, por ejemplo, lo que nos decía Carolina, lo que nos decía Luis Adolfo, ponerse límites, este, establecer, valga la redundancia, establecer límites que te permitan darte cuenta y tener ese tiempo, por ejemplo, en redes sociales o con ciertas cosas, que pueda estar más limitado hacia esto, pues, y puedas dedicarle también tiempo a Dios. Y yo pienso que también tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. No todos tenemos la misma templanza, no todos tenemos las mismas capacidades como para decir, borro las aplicaciones durante 6 meses o borro las aplicaciones en mi teléfono para siempre, porque quizás tú que me estás viendo no tengas esa capacidad y eso te vaya a generar como un síndrome de abstinencia y cuando regrese va a ser peor el tiempo que vas a estar sumergido en eso. Pero sí también establecer un límite
que poco a poco puedas ir, si es necesario, ir incrementando. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy estuve 2 horas. Mañana me propongo estar menos tiempo. Duré hora y media. Bueno, es menos tiempo. Mañana me propongo máximo 1 hora. Pongo la alarma de mi teléfono, puedo instalar la aplicación, que por ejemplo, lo que hizo Carolina, es buscar la vuelta para poder aprovechar el tiempo y no perder tanto tiempo en la tecnología, en las redes sociales, ¿no? Entonces, Hola, ese no es Luis. no, hola, soy Dane. Eh, yo creo que también es cuestión de buscar distraerte o enfocarte en otras actividades que no estés pendiente tanto de las redes, sino estés haciendo otras cosas como que te enfoques en eso y te olvides un poco de lo otro. No es como prohibirte, sino enfocarte en otras actividades que no estén relacionadas necesariamente con las redes y puedes distraerte también, puedes enfocarte en otras cosas, qué sé yo. Como limitarte, pues limitarte el acceso, ¿no? Y es básicamente lo que están diciendo, quizás no cortarla de una, pero sí también tener ciertos límites que sería bueno. Entonces, Sí, sí. Aló, ¿se me escuchan? sí, sí, dale. Sí. Ok, bueno, eh, completando quizás un poquito lo que están diciendo de las redes, sí, yo también tengo la aplicación que ella comenta dentro del celular y me ha ayudado. O sea, le pongo máximo 1 hora y media, máximo, y siempre me avisa y me tranca la aplicación. Entonces sí ayuda muchísimo. Por lo menos yo que he trabajado mucho con redes sociales y es como, ajá, yo trabajo con eso, no la puedo desinstalar. Entonces, bueno, restringo un límite de horas. O le pongo, bueno, más o menos me tomo este tiempo para publicar. Ahorita no estoy trabajando con redes, entonces, bueno, le pongo menos. Pero cuando trabajaba le ponía, bueno, más o menos yo duro tanto tiempo aquí, que el tiempo de ocio sea mucho menor. Lo otro que yo quería comentar es que también no solamente el tiempo que paso, sino lo que consumo a través de eso. Yo pienso que una de las cosas que también se nos hace muy complicadas a nosotros en este tiempo es que no solamente redes sociales e internet, que también, pero también televisión, streaming, que estoy consumiendo. Entonces nosotros veíamos unos medios de comunicación muchísimo más sanos, ¿sabes? En los 90 de repente tú veías a cada rato algo sobre valores, sobre inclusive propaganda, ¿verdad? Promociones, dile no a las drogas y valores por todos lados. Ahora no, ahora tenemos muchos antivalores y muchas cosas que se están normalizando que van en contra de la palabra de Dios y uno dice, ajá, ya va, pero ¿qué estoy consumiendo? ¿De qué me estoy llenando yo? ¿Qué puertas estoy abriendo al ver X serie? ¿Y cuántas horas duro viendo series? Hay gente que se trasnocha y pasas toda la madrugada viendo una serie que al final, pues, que estás viendo, ¿no? Que estamos viendo y no es necesariamente, o sea, es algo, qué sé yo, en Netflix. Y uno dice, wow, hey, más allá de verlo, porque dice, no, pero ¿qué tanto verlo? Es una cerilla, pero ¿qué pensamiento trae esa serie? ¿Qué pensamiento surge en tu mente después de ver esa serie o ese video en YouTube o ese canal o X youtuber, etcétera, etcétera? Entonces yo pienso que también es algo que nos ha pegado a nosotros, por lo menos yo soy también de artes audiovisuales, o sea, para mí era normal ver, ver una película en el cine, ir, es parte de lo que yo estudié. Y yo misma y mi hermano que también está en la misma carrera, es un tema de limitarnos, de decir, hey, esto a mí no me está edificando y poner a Dios en primer lugar y decir, esto no me llena. Y bueno, triste y lamentablemente no está saliendo eso, no me ayuda, pues no lo veo. Y no lo veo y no lo voy a ver. Entonces es ese, como hizo Daniel, yo pienso que nosotros Contaminar. no hemos vivido, claro, claro, y que nosotros quizás no hemos tenido una persecución tan grande como en ese tiempo. Tú dices, oye, ya, si tú estabas en contra del edicto del rey, de que no ores contra otro, hacia otro dios, te metían en un foso de leones, te asesinaban. Nosotros no hemos vivido, no hemos llegado hasta allá. Bueno, hoy en Eh, día no, quizás no de esas maneras tan físicas de tortura, pero también el no ser parte de lo que está en tendencia prácticamente te aísla de la sociedad. Y eso hay que entenderlo. sí, Esto puede ser, sí, no todos los jóvenes, no todos los adolescentes, sobre todo, tienen la suficiente madurez como para soportar ese aislamiento, porque vivimos en una época donde necesitamos, si ya en la adolescencia era necesario pertenecer a un grupo, hoy en día incluso más fuerte, se pone eso más fuerte. Entonces, imagínense que a veces puede ser que por no ver X serie, te dan como, por así decirlo, eres un outsider, una persona que no está en la tendencia. Y eso a algunas personas también los puede afectar. Y lo que tú dices, Gabriela, de consumir el contenido, sí, es muy importante porque
si bien como cristianos tenemos esa libertad, porque la Biblia nos dice, todo nos es lícito, o sea que podemos hacer lo que querramos, aparentemente, pero no todo nos conviene. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque nosotros actuamos en base a emociones muchas veces. Entonces, en la medida que algo me emociona, en la medida que algo me gusta, es lo que normalmente yo voy a consumir y seguir consumiendo, ¿no? ¿Alguien que quisiera decir algo más? ¿Algún Yo, chico yo, que desea aportar algo más, Luis? vale, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. La Ok, cámara. vale, estamos hablando sobre, pero bueno, ya voy. Eso. Ajá, estamos hablando sobre las dificultades que presentan los jóvenes del siglo XXI, Ajá. ¿vale? Lo que quería decir es que, además de que los jóvenes, hoy en día está el tema de las redes sociales que permiten que eso les consuma tiempo. Una de las cosas que yo quería decir es como también que Dios, que no sé, que esté alguien para que dé una buena enseñanza, ¿sí? O sea, alguien que les guíe, que les enseñe a qué está bien y qué está mal. Eso también es un tema Como que este me parece que es podcast. una dificultad. Como este podcast. Así que síguenos. No, pero está bien lo que dices, porque muchas veces, pero hay que entender algo. Los primeros que deberían enseñarles a ustedes como jóvenes qué, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, y qué desarrollar y qué no desarrollar, qué ver y qué no ver, son tus padres, ¿verdad? Entonces, ¿Vale? muchas veces, o podemos hacer la pregunta, ¿cuántos padres realmente conocen y saben a profundidad qué es lo que están viendo sus hijos? Como para orientarlos. Yo estaría seguro de que si muchos padres o padres de adolescentes pudieran conocer a profundidad lo que están viendo sus hijos en Netflix, en las diferentes plataformas, algunos se horrorizarían un poco o algunos no sabrían qué decirle a sus hijos porque están siendo expuestos a situaciones, a cosas que quizás no son propias de su edad. Pues porque simplemente esas series o esas películas son tendencia. Y como son tendencia, entonces, ay, sí, hay que fino, hay que esto. Pero realmente este, es algo que edifique. ¿Y quién puede ser esa guía que tú dices? Bueno, primeramente tus padres. Y después, bueno, podemos buscar personas, como tú dices, que nos orienten, bien sea líderes, pastores, amigos cristianos, pero principalmente son los padres. Y también en la ausencia, eso nos deja ver la ausencia muchas veces de los padres en los procesos de crianza o también en la vida de sus hijos, pues, porque muchos quizás no saben lo que están viendo los muchachos. Ajá, Luis Adolfo, que ibas a aportar algo. Ok, tiene que ver mucho con la parte que mencionaba Gaby con relación al tema, al contenido que consumimos, porque o sea, no es solamente el contenido visual, sino también el audiovisual, lo que escuchamos. Yo tengo una frase que dice, lo que es la comida al cuerpo, lo es la música al alma, a la mente. Entonces, si bien cierto, un alimento puede alimentar mi cuerpo, valga la redundancia, o bien puede aportarle cosas que no nutren, también lo es la música y el contenido visual. O sea, puede no nutrirme, puede no llenarme, puede no serme de bien, de utilidad. Y entonces hay una parte consciente como inconsciente. O sea, conscientemente yo puedo estar claro de lo que estoy consumiendo. Pero que hay, por ejemplo, la parte en la que, no sé, voy en una buseta y de repente empiezan a sonar músicas de Anuel, de Ozuna, de Bad Bunny, de estos íconos de la industria musical que nos, único que nos están es metiendo basura. Y entonces cuando eres una persona como yo, que tiene que es muy imaginativo y empiezas a traducir lo que está diciendo en imágenes, tú te quedas perturbado, tú dices, ya va, ¿qué es esto? Eso es un problema, porque entonces lo que genera esa imagen, de algún modo u otro, como que empieza a haber una necesidad, entonces, bueno, pero yo quiero un poquito más de esto. Entonces estoy en las redes y entonces me empiezan a aparecer imágenes, reels con cosas que tú dices que no van al caso. Por ejemplo, en estos días estaba en la camioneta con mi padre y vamos por la autopista y en una de esas hay una publicidad de un candado para motos y este tipo Ah, de sí, cosas, sí. pero
Sí, sí, sé cuál es. Entonces lo que estaba viendo era que sobreexaltaban increíblemente los atributos de una chica y yo decía, bueno, pero ¿qué tienen que ver los atributos corporales de esta mujer con el candado? ¿Qué es esto? Entonces, inconscientemente nos están metiendo esto en la mente. Entonces ya eso va creando una necesidad de ver más. Quiero ver, Claro. pero entonces ya digo, bueno, pero yo quiero ver lo que está debajo. Entonces de allí a querer consumir un contenido pornográfico, por ejemplo, hay una línea muy delgada. ¿Ves? Porque está en la parte tanto consciente como inconsciente, pero yo sin darme cuenta ya quiero más. Digo, quiero oír más. Ahora tengo la necesidad de poder visualizar lo que mi mente ahora viene trabajando desde hace rato. Entonces ya eso me genera un conflicto porque digo, ¿cómo hago con eso? Entonces allí viene el tema de la desintoxicación. Empiezo a seleccionar el contenido que voy a ver, el que no voy a ver, el que voy a escuchar, el que no voy a escuchar. Y por consiguiente, bueno, tengo que también aprender a seleccionar otras cosas con la cual reemplazar eso. Por ejemplo, gracias a Dios en esta temporada, bueno, tenemos también íconos de la música cristiana que también tienen un buen contenido. La industria cinematográfica también ha hecho buen contenido visual para poder ver, que te edifica, que te llena, te ayuda a sanar, te ayuda a crecer, qué sé yo. Entonces, estar en un entorno en donde puedas también consumir algo que te ayude y que te edifique es importante, tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Perdonen que camine tanto, pasa que estoy aquí esperando que alguien llegue a la casa y estoy un poco ansioso. Tranquilo, tranquilo. Sí, lo que comentas es muy importante. Hoy en día estamos bombardeados con diferentes cosas que no necesariamente tienen que ser así, porque para vender un candado tiene que aparecer una mujer en bikini o una mujer mostrando más de los demás. Bueno, eso forma parte de la decadencia y de los problemas que tiene nuestra sociedad. Ahora, hay cosas que nosotros, por estar inmersos dentro de la sociedad o del mundo, a veces no nos vamos a poder librar, como por ejemplo la situación de que te subes a una camioneta, a un autobús o un ómnibus y de repente estén poniendo una canción de estos personajes que mencionaste. Si bien no te puedes librar de eso, tú puedes decidir si escucharlo, prestarle atención o no. Y ahí queda de parte de cada uno. Quizás no tiene que ver algo como que con la santidad, como que no, yo soy muy santo y yo no puedo escuchar esas cosas, sino que tiene que ver con entrenar tu mente, entrenar tus emociones, entrenar el oído, por así decirlo, o simplemente tener la opción B, tener unos audífonos allí y ponértelo para escuchar otras cosas. O sea, hay opciones sencillas, más difíciles, más complicadas, dependiendo, pero son cosas que que se pueden evitar hasta cierto punto. Hay cosas, ¿puedes bajar la mano? Sí, es que, a ver, un segundito, baja la mano, ahí. Es que es tal cual, como decía Lisa Adolfo, a mí me pasó, por ejemplo, de que gracias a Dios Dios me hizo libre del vicio de mirar pornografía. Y es algo con lo cual yo lo hablo libremente con la juventud porque sé que hoy en día este tema no puede ser tabú, más allá de que involucre la santidad. Pero la mayor pregunta con respecto a la santidad es que los jóvenes tienen que entender que la santidad no se basa en que no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello. La santidad se basa en no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. ¿Sabes? El sacar el no, no puedo porque si no Dios me condena y porque no. El cambiar la perspectiva de, a ver, no elijo yo alejarme de esto porque entiendo que el resultado no me va a convenir. No me va a convenir. Y tenemos que, una de las formas, por ejemplo, que a mí me ayudó cuando yo estaba saliendo recientemente, aquí en Uruguay pasa mucho, en los lugares que yo trabajaba también todo el día música, y era música de Bad Bunny, de todo eso, de J Balvin, etcétera, etcétera, y era todo el día escuchando ese tipo de música en los lugares que yo trabajaba. Yo estaba saliendo de esto, yo me estaba sacando, ¿no? Y sacando estas imágenes de mi mente. Y una cosa que me ayudó a vencer ese juego mental que la música te hace en la cabeza y muchas cosas, es lo siguiente, que la opresión y todas estas dificultades pueden jugar a nuestro favor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner ejemplos de la Biblia. José, cuanto mayor era el nivel de tentación que él tenía y que él huyó, y si lo traemos a la realidad, hoy sería, uy, Señor, ayúdame porque las tentaciones me están viniendo, Padre, y ya no puedo, no sé qué hacer con mi mente, etcétera, etcétera, etcétera. José más se acercaba a Dios, más huía de esas tentaciones y más fuerte se hacía. Ahora, vamos a otro ejemplo de que era la cosa más fácil, Sansón. Sansón nació siendo un milagro, porque sus padres eran estériles. Él nació favorecido por Dios, él tenía privilegios. Vamos a ponerle que no se le dificultaban esas tentaciones y él, al contrario, se acercaba más y más y más y más al pecado y perdía más y más y más su santidad porque lo tenía fácil.
Entonces, si comenzamos a pensar que el juego de la dificultad puede favorecernos, nuestra mente va a empezar a ver cosas que antes no veíamos, en el sentido de que empezamos a ver una oportunidad de acercarnos más a Dios mediante una dificultad. Comenzamos a ver la santidad incluso como un regalo de Dios, en el sentido de que eh, vencí esto hoy, vencí esta tentación hoy. Gracias Dios porque me hiciste fuerte, porque me fortaleciste. Y empiezas a sentirte incluso alegre, empiezas a sentirte pleno, empiezas a sentir que realmente hay algo que te está fortaleciendo. Y a eso te va ayudando a vencer ese juego de Dios, ayúdame porque siento que me hundo en la tentación. Es ese clic que empiezas a hacer en el sentido de que, ok, no es que yo me voy a apartar, yo hoy elijo apartar, ¿sabes? Hacer ese cambio. Claro, claro, está bien y es necesario. Lo que pasa es que a veces nosotros dentro de la iglesia, históricamente, hemos repetido como que ciertos modelos que no necesariamente son bíblicos o no necesariamente son totalmente perfectos o sean buenos o se adapten, como en este caso, se adapten a nuestro entorno de hoy en día. Y por ejemplo, quizás hace 20 años, perdón, hace 100 años o más, quizás el pecado dentro de la sociedad era tan visible y tan fuerte que el discurso de las iglesias iba más enfocado como que lo que me contamina de afuera hacia adentro, ¿sí? Como que decir que, y por eso hay esa tendencia a decir, Señor, ayúdame, no puedo, o ver esa necesidad de estar en santidad como algo a que alcanzar, ¿sí? No sé si me explico bien. Y no como algo y no ver estas tentaciones o estos problemas como algo que sea una oportunidad para yo acercarme a Dios. O entender que Dios siempre está dispuesto a acercarse a mí, siempre está dispuesto a entenderme a mí. Quizás anteriormente, dentro de la iglesia, habían unos discursos muy particulares que iban más hacia el cuestionamiento de las personas que no caminaban en santidad, ¿sí? Más que ver el corazón o ver esa gracia de Dios, que todos somos pecadores y todo lo que nosotros hacemos es inmerecido. Y a veces había esos conflictos, esos problemas y siempre se buscaba como que de señalar a la persona, señalar a aquel que, que caía en pecado y por lo tanto también las personas buscaban el no caer en eso. Y se generó, por así decirlo, toda esa tendencia a señalar o a dar esas oraciones de emergencia, yo diría. Señor, estoy a punto de caer en tentación, ayúdame a no caer en tentación. Obviamente, Señor, ayúdame a no caer en tentación, pero no la perspectiva como que Dios va a sacar la mano y te va a salvar de caer en esa tentación, sino de verlo, como decía Carolina, como ver eso como una oportunidad de acercarte más a Dios, porque estás en el proceso de caer en la tentación o te sientes tentado, entonces es mejor buscar de Dios o buscar a Dios en intimidad a simplemente pegar gritos y decir que Señor, ayúdame o buscar la manera de solucionar o de no caer en esa tentación. Creo que me expliqué o me enredé un poquito. Entonces nos quedan... Ajá, sí, puedes hablar. Activa tu micrófono. Ay, ay, ay. Que era simplemente eso de que sí, de que, a ver, con esto no estamos diciendo, a ver, ve y peca, total, somos todos pecadores, vas a pecar. No, Claro, tampoco es así, ¿no? Claro. Pero decir de que si ya has caído, de decir de, hey, Dios te está dando una oportunidad nueva y Dios te la va a dar para volver a levantarte, ¿sabes? Si has caído no es el final, no es el fin del mundo. Vas a tener una oportunidad nueva y Dios te la da cada día cuando amaneces con vida. Eso es una gran señal de que Dios te dice, yo te perdono, vamos arriba, vamos a continuar. sí, lo que pasa es que también hay personas que por esa misma situación de a veces sentirse señalados, sentirse en disciplina, como ponían en algunas iglesias, les cuesta entrar en santidad porque se sienten mal. Porque a veces cuando hay esos discursos o esos temas o a veces esas malas interpretaciones de la Biblia y a veces no se entiende bien lo que es la gracia de Dios, se genera como un sentimiento de culpa dentro de las personas. Entonces, cuando hay ese sentimiento de culpa en el corazón, en el entendimiento, es difícil acceder a Dios, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos inmerecidos, o nos sentimos que no valemos nada,
que Dios quiere es exterminarnos, en vez de que realmente entender que Dios nos ama y porque nos ama, quiere limpiarnos y hacernos libres de todas esas situaciones. Que más allá de que, si bien la Biblia nos dice que el justo se puede caer 7 veces y 7 veces se levanta el justo, pero ¿por qué se levanta el justo? Porque Dios lo ayuda a levantarse, porque Dios está ahí con él para levantarlo. No porque el justo tenga la capacidad de caer y levantarse, no, sino que Dios está allí para levantar a las personas, para apoyarte, para ayudarte a que puedas salir de todos estos temas que a veces nos afligen, porque no solo es el Internet, hay muchísimas cosas que hoy en día están haciendo mella en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes cristianos. Entonces aquí vamos hacia una segunda. Ajá, Gabriela, ¿querías decir algo? Sí, o bueno, no sé si para la No, segunda, no, no sé sigue, qué sigue, vas a... sigue. Bueno, yo quería como comentar también, por ejemplo, ahorita que estaba hablando también de el sentirnos señalados, ¿no? No solamente por la iglesia, sino también por afuera. Entonces, está esa dualidad, ¿verdad? ¿De qué bando estoy? ¿Con mis amigos, con mi congregación o con mi creencia, ¿no? Y bueno, también no vaya a quedar y que hay esa muchacha insensible que no entiende que a mí sí me pueden perseguir, me pueden decir algo feo, ¿verdad? No, yo sé que sí, sobre todo cuando uno está adolescente, esa presión social, ¿no? De que hey, te puedan decir esto, aquello, pero qué bonito es cuando yo puedo decir por qué yo no veo eso y que eso es de influencia para mis amigos, porque nos ha sorprendido de que a veces, inclusive uno lo dice, cuando yo le digo a otra persona también pensaba igual, y quizás de 5, 2 pensábamos igual, y eso hace pensar a los otros 3. Y es, oye, mira, oye, tienes razón, oye, eso ¿verdad? Que eso está como sucio, ¿no? Y nos ayuda a generar cambio también en nuestro alrededor. Entonces, como no tenerle quizás tanto miedo a eso y fortalecer los grupos en la congregación. No que no vamos a tener amigos que no sean cristianos, porque vamos a tratar con gente y chévere, porque más bien somos de ejemplo, somos sal, somos luz para ellos también. Este, pero que sí, no tengamos como ese temor, ¿no? Y que podamos fortalecernos con nuestro grupo dentro de la iglesia, con amiguitos que compartan también tu fe, que también piensen como tú. Eso también es importante para que tú estés más fuerte. Claro, pero también más allá de esos grupos, porque es importante siempre tener como unas personas con las que tú te puedas desahogar, que puedas hablar lo que piensas, que puedas experimentar lo que, lo que es ser, sobrellevarse las cargas unos a otros, ¿sí? También es importante observar, ver y hacer parte a aquellas personas que tienen sabiduría mayor que nosotros. Pueden ser nuestros padres, líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia, etcétera. No solo quedarnos con lo que nos sucede a nosotros, así. Y bueno, lo que quería decir es que, bueno, vamos a pasar como a otro punto, porque este tema como que en esta primera parte como que se dimensionó más hacia el tema que si el internet, lo que nos afecta, y eso no está, eso está genial y me encanta toda esta tertulia que estamos teniendo, pero me gustaría llevarlo un poquito más. Ahora vamos a hablar un poquito más de las emociones, de cómo nosotros nos sentimos, porque a veces las cosas no nos salen bien. Cuando se supone que somos cristianos, tenemos un propósito que cumplir, pero pasa el tiempo y no sé cuál es ese propósito. O estoy tratando de hacer las cosas en pro de ese propósito, pero a veces no se dan las cosas. ¿Cómo? No sé si les ha pasado. Entonces, ¿cómo ustedes pueden lidiar con la frustración? Si les ha tocado lidiar. Vamos a hacer a través de una dinámica, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un semáforo? Ustedes saben que tiene 3 colores, el amarillo, el verde y el rojo. Entonces, amarillo, ¿qué significa? Bueno, precaución. Puedes pasar, pero tienes que pasar con precaución. En este caso, significaría, no sé, puede ser, tal vez, ¿sí? El rojo significa negativo, no. Y el verde, sí. O sea, que puede ser que yo les voy a plantear una situación, por ejemplo, de frustración, por poner un ejemplo, y ustedes me dicen, bueno, si han pasado, el que pasó por eso, entonces habla, dice, verde, yo estoy en verde, yo pasé por eso, entonces contamos su experiencia, cómo la has sobrepasado, cómo la has venido llevando,
¿Qué recomendarías, por ejemplo? Cosas así, ¿les parece? Entonces vamos a comenzar la primera. Entonces, como les decía, vamos a hacer la dinámica del semáforo. Yo voy a poner una situación y ustedes van a decir si está, en este caso, el que esté en verde es el que va a hablar, ¿sí? Por ejemplo, la primera situación es, conozco mi propósito o tengo una idea del propósito de Dios para mi vida y estoy trabajando en él, estoy sirviendo, estoy haciendo varias cosas, pero a veces no veo resultados o no veo lo que se esté cumpliendo ese propósito en este momento. ¿Cuántos han pasado por eso? Ahí pueden decirlo, pueden decir verde, amarillo, rojo. ¿Qué es Verde, verde? ¿Ah? verde. Ok, Carolina está en verde. Cuéntanos, ¿por qué estás en verde? ¿Qué has pasado? Eh, Actualmente no, hace una semana, hasta hace unas semanas, incluso me afligió tanto que a- al inicio me daba incluso ataques de ansiedad y tuve que contactar a una psicóloga, que justo era la psicóloga de mi amiga, una psicóloga cristiana, y ella me dijo una frase que fue lo que me ayudó a salir o sea, de esa fase. Me dijo, primero que nada, entender que los seres humanos tenemos emociones, pero entender que las emociones tienen un comienzo y pueden tener un fin, o sea, pueden durar una etapa. Nosotros podemos hacer que esa etapa se alargue desesperándonos o podemos hacer que esa etapa se acorte calmándonos y empezando a ver qué está pasando a nuestro alrededor, por qué no están andando las cosas, ¿sabes? Porque podemos entender a dónde tenemos que llegar, pero tener el camino nublado, pero nosotros sabemos a dónde tenemos que llegar, pero como tenemos el camino nublado, no sabemos si estamos llegando o no estamos llegando. Y también me dijo otra cosa, que es que a veces Dios permite la falta de resultado para enseñarnos algo. O sea, que la falta de resultado también trae una enseñanza. ¿Y qué es? Muchas veces te enseña el qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer. ¿Qué paso debemos de dar y qué paso no debemos de dar? Por eso analizar la falta de resultado, para ver qué pasos estoy dando que me están llevando a esa falta de resultado. Y sobre todo hablarlo con Dios, porque a veces nuestra visión es una, pero la visión de Dios o de personas que están fuera del problema en el cual nosotros mismos muchas veces estamos englobados, están viendo otra perspectiva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido y termino. Yo estoy creando contenido en las redes y creo y creo y creo contenido, pero de repente veo que no mucha gente lo ve, son 2 o 3 personas y pasan los meses y solo siguen siendo 5 o 6 personas. Yo me frustro, Señor, pero tú me dijiste que tenía que crear contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, Señor, voy a dejar porque nadie lo está viendo. Y de repente, una de esas 5 personas me contacta y me dice, ¿sabes qué? Tu contenido me está ayudando a salir de la depresión. Tu contenido me está dando ánimos a acercarme más a Dios. Tu contenido me está dando alegrías. Entonces, opa, a ver, yo estaba viendo una falta de resultado, pero en realidad no había falta de resultado. Era lo que yo estaba viendo. Ok. Y eso fue lo que me ayudó a salir de esa etapa hasta hace 2 semanas. Entonces tú puedes decir que has vivido esos procesos de frustración y Sí, has podido pasarlo con cierta ayuda, pero también entendiendo que es como un proceso de Dios para cada uno de nosotros, que no es exacto. algo fortuito, no es algo mágico que va a suceder de un día para otro. ¿Ok? No, Muy bien. ¿Alguien más que haya pasado así por eso? Ajá, Verde. ajá, cuéntanos. Ok, eso me pasó muchísimo en pandemia cuando estaba con lo de... Ya, no se extrañen por eso, es mi mamá corriendo los gatos. Tranquilo. Ya me voy a poner por otro lado. Ya, estoy por otro lado. Muy bien. Bueno, que estaba estudiando full, recuerdo que estaba ya a un nivel de ejecución guitarrística que, bueno, por supuesto, me hacía sentir satisfecho conmigo mismo. Pero musicalmente hablando, ya cuando caí en ese estado donde mi guitarra se dañó, ya mi maestro se jubiló y no tenía nadie que me diera clases y este tipo de cosas, yo tenía muchas canciones escritas, de las cuales solamente he podido tener una grabada. Eh, Llegó un momento que a veces llegó a ese punto en donde me sentí muy estancado, porque entonces estaba rodeado de algunas personas que producían, todo el tiempo los llamaban, y yo decía, tipo, ya va, ¿y yo para cuándo? Entonces yo oraba mucho diciéndole, Señor, que molesto, porque yo siento que soy el que está estudiando música, el que está produciendo, el que quiere hacer algo. Y increíble, o sea, busqué hacer un curso de producción musical por internet, o sea, lo conseguí gratuito, aprendí increíblemente, pero con todo y eso se me cerraban muchísimas puertas. Entonces, el que estaba conmigo al lado, que no estudiaba música, sino que simplemente hacía contenido y ya,
lo llamaban para todo. Entonces eso a mí me generó un choque porque yo dije, pero señor, o sea, que estás trabajando conmigo esto. Entonces, bueno, pasó el tiempo, recuerdo que incluso hasta la guitarra la perdí, o sea, muchas cosas. Pero más adelante entiendo que hay un tiempo especial para el Señor con relación a lo que nosotros vamos a hacer. En ese momento el Señor tuvo que trabajar mucho mi área emocional, mi dependencia hacia Él, mi autoestima con relación a que el estar bien no dependa de lo que pueda proyectar hacia afuera y de lo que la gente diga con relación a mí, sino que descanse en lo que Él piensa de mí. O sea, que pueda entender que si estoy o no estoy haciendo algo, o sea, si estoy poniendo a trabajar mi talento o no, Él me sigue amando a pesar de eso. Y que por supuesto eso no cree ni un, tú sabes, ese abombamiento que que uno tiene cuando uno medio logra surgir con algo. Entonces hoy día, bueno, sigo estudiando guitarra, gracias a Dios, tengo una guitarra nueva, me la regalaron, fue un testimonio increíble. Y con lo poquito que estoy haciendo, o sea, siempre que puedo lograr cantar uno de mis temas o alguno de los otros autores que ya sé, siempre sale alguien que me dice, wow, me acabas de bendecir con lo que estás haciendo, me encanta tu música, perro Luis, de verdad que el Señor te siga bendiciendo y me empiezan a contar por qué les bendijo. Entonces yo digo, bueno, lo mismo que decía María, o sea, la muchacha de acá de la frontera de Brasil. Carolina. O sea, quizás, ajá, Carolina, sí, se me olvidó el nombre, perdón, Carolina. Que no, de repente no es un resultado extraordinario, pero o sea, es un resultado que vale increíblemente la pena. O sea, no importa si no es algo muy visual, muy exponencial, pero eso vale la pena. Y de verdad, gracias Carolina, me acabas de iluminar el pensamiento, porque no había considerado que el Señor permite la falta de resultados para enseñarnos algo. Y eso es importante. Ok, entonces como verán, los jóvenes cristianos también pasan por momentos de frustración. No es algo que sea, digamos que constante, pero sí hay momentos donde nos podemos sentir frustrados. Ahora viene la otra situación. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna situación difícil, bien sea de salud, emocional o incluso física o social, no sé? Y a veces han tenido, a raíz de esa situación, dudas con respecto a su fe o han cuestionado su fe. Como decir, ¿por qué estoy pasando esto si se supone que Dios me ama, Dios, ¿sí? Pero ya no tiene que ver solo con el conocimiento de su propósito, sino como que con situaciones muy puntuales que pueden ser de salud o negativas o emocionales o sociales. ¿Algunos de ustedes han pasado eso? Me dicen, verde, acuérdense que es que sí, sí han pasado. Verde. Amarillo tal vez, rojo puede ser que no. Ajá, ahí salió Luis, verde también. Sí, yo de nuevo. Bueno, ya yo se lo había comentado a usted, Leonardo y Danesli, pero bueno, para hacerlo, ya hablar un poquito más de la experiencia, recientemente, ya el año pasado, digamos que este año he cerrado el ciclo, pero viví una crisis ansiosa, digamos que fue un tema con un trastorno trastorno de ansiedad generalizada. Me afectó al punto en el que, bueno, mis defensas a nivel del sistema inmunológico bajaron, desarrollé un herpes, el tema a nivel de estrés eso fue un rollo. Pero sí es posible ser cristiano y llegar a niveles emocionales tan fuertes que crees que el mundo se te viene abajo. Desde ataques de pánico, desde desinhibirte de la realidad y que tu cuerpo está allí en un lugar determinado, pero realmente tu mente está en otro lado. No tuve conflictos con mi fe en cuanto a que, bueno, pero ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué me ama? No, o sea, yo era consciente de que Dios era el que lo estaba orquestando y lo estaba permitiendo para un bien mío, pero me fastidiaba sentirme como me sentía. O sea, es algo que no se lo deseo a nadie, de verdad, esa sensación de miedo, de que estás por la calle y cualquier ruido te altera, perro, eso es un nivel demasiado increíble. Y por supuesto, algo de lo que pude ser consciente a pesar de mi estado era el cuidado de Dios tan detallado y tan minucioso con cosas tan mínimas como sentirme abrigado afectivamente, sentirme acompañado por personas que estuvieron en ese proceso, personas que me llamaban y diciéndome, Luis, ¿sabes qué? No sé, tuvo un sentir contigo, estaba orando, ¿qué te pasa? ¿Cómo has estado? Y las cuestiones, personas que se acercaron, así como otras también se fueron. Y es algo increíble porque, o sea, pude notar su cuidado, pude O sea notarlo, a pesar de o lo sea que feo que se sintió eso. la ayuda a las personas cercanas te ayudaron también a superar ese tipo de situación, ¿no? Con ese problema, ese trastorno de ansiedad, ¿no? En efecto. Entonces, claro, hoy día, para la verdad, yo estoy súper bien con eso. Pero sí, la compañía de las personas es importante. Y aunque desde afuera se veía como un tema complicado y entendía que no todos, bueno, casi nadie me podía dar una respuesta porque no sabían o no tenían herramientas para ayudarme, la sola compañía hacía muchísimo.
sea, demasiado. De allí la necesidad de esa cuestión de que nos necesitamos unos a otros. Y que si estamos solos, pues estamos fritos, pues, de verdad que sí. Un pequeño comentario. Hay una película de Harry Potter que me gusta y en una de las películas Harry se sentía solo, sí, voy a hacer alusión porque esa frase me impactó en ese momento, que Harry se sentía solo, el protagonista Dumbledore, el director, estaba como aislado en otro lado, y él se sentía como extraño, sus amigos no le decían nada, o le mantenían cosas ocultas, se sentía solo. Y una de los personajes se le acerca, habla con él, y entonces ella le dice, bueno, Harry, si yo fuera tú, quien tú sabes, el innombrable, haría que te sientas solo, porque estando solo no eres una amenaza. Entonces, con eso comprendí algo demasiado increíble. O sea, muchas veces el enemigo, y bueno, por decirlo de algún modo, nuestro entorno va a hacernos creer que estamos solos, porque sintiéndonos solos somos vulnerables a mucho. Y no necesariamente es de esa manera. O sea, siempre van a haber personas a nuestro lado, aunque pensemos que no lo hay. Siempre estamos acompañados de alguien y mejor aún cuando estamos conscientes de que Jesús nos está acompañando en esos momentos. Así. Entonces, sí, por supuesto. Viví el proceso, supe cómo responder porque él me ha enseñado y al mismo tiempo pude comprender que no es algo de lo que estoy exento. Eso lo dice primera de Harry Potter 3:25. No, vale, mentira. Exactamente. Pero son situaciones. Hay que entender también que, así como en momentos de la Biblia, Dios habla a través de las cosas que uno menos se lo espera. Entonces, quizás algunas personas tendrán sus conflictos con Harry Potter, pero y tampoco estamos promoviendo que salgas a ver esa película, pero en un momento Dios puede utilizar una escena o una situación para que tú caigas en cuenta de lo que estás pasando o sucediendo. Ok, Carolina, ¿también estás en verde? Me pasó Ah, ok. hace, va a ser un año y unos meses. Viví un año muy frustrante, no de salud, bueno, un poco sí, dado que eso causó descontroles hormonales en mi cuerpo, bajé mucho más de peso, etcétera, en la cual yo no estaba viviendo con mis padres, yo estaba viviendo de favor en la casa de mi hermana, en otra ciudad, no conseguía trabajo, las cosas económicas, la cuestión económica en la casa de mi hermana no estaba bien y por lo tanto a mí me frustraba no poder ayudar, ¿sabes? Y comenzaron a pasar muchas cosas en mi entorno, no conseguí trabajo, mis amigos, a ver, me quedé sin amigos en un año, literal, y empiezas tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, sin amigos, sin contactos, no salía trabajo, no salía cosas. Recuerdo que por las noches sentía tanta frustración de todo lo que estaba pasando, porque parecía que todos los problemas habían venido de una vez sola, de golpe, como que todo decidió atacar al mismo tiempo, por así decir. Y lloraba por las noches de frustración, preguntándole a Dios por qué, y yo sentía que Dios no me respondía, y ahí comenzó a dudar tanto así que eh, hubo una circunstancia en la cual yo fui a buscar, incluso fui a otras ciudades a buscar trabajo y dije, Dios, si tú no me das, si no consigo trabajo este día, para mí ya terminó acá, en el sentido de que tú me diste tantas promesas, me hablaste de todo lo que tenías para mí y hasta ahora no he visto nada. Y eso, así, hablando con Dios en la mitad de la calle, caminando sola a las entrevistas de trabajo. Y resulta que ese día no conseguí trabajo, y no solo no conseguí trabajo, sino que me quedé parada en la mitad de la ruta porque el bus o el ómnibus se atrasó 2 horas y media a a Ah, las 8 de la noche. Yo con un frío que no tenías idea, no había merendado sin comer nada desde el mediodía. Dije, Dios, nunca más pasó esto para mí, se terminó acá. Tanto así que, o sea, me fui a vivir a otra ciudad en busca de otras oportunidades, dejé de ir de la iglesia, dejé de orar, dejé de hablar con Dios, o sea, me alejé, me aparté completamente de todo el círculo cristiano, por así decir. Dejé de hablar con los que eran pastores, dejé de hablar con los que eran en ese entonces jóvenes de la iglesia, me hice amiga de otros jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo ese tiempo, yo me río porque Dios no dejó, fue el tiempo en que más Dios me habló. A partir del momento que yo me aparté por completo, Dios empezó a hablarme y me buscaba siempre. Y todas las noches me hablaba por medio de sueño. Y de repente estaba así en la calle o iba a alguna fiesta porque empecé a ir a fiesta con amigos todos los fines de semana. Y de repente me encontraba con alguien y esa persona de la nada me empezó a decir, sí, porque yo también iba a la iglesia. Y yo, ¿y cómo tú sabes que yo iba a la iglesia? ¿Sabes? Cosas así. Tanto que un día a las 5 de la mañana en un boliche, el Espíritu Santo me llamó y me habló, me dijo, mira a tu alrededor. Incluso en ese mismo boliche le terminé predicando a un ex líder de jóvenes que también se había apartado. Yo digo, Dios, pero ¿por qué me buscas si yo no quiero saber nada contigo, sabes? En ese entonces estaba todo eso de que estaba perdiendo peso, etcétera. Resulta que a las 5 de la mañana el Espíritu Santo me habla, me dice que tengo que volver y fue como que algo dentro de mí se quebró porque empecé a ver a la juventud, lo mal que estaba la juventud. Y yo me quejaba de mis problemas, ¿sabes? Ver a muchos que estaban alcoholizados, eran las 5 de la mañana, ya todos habían, algunos habían dormido sentados en los rincones, otros estaban alcoholizados, drogados, y salir afuera y ver
el estado deplorable en que estaban la mayoría de los jóvenes que habían entrado en aquel boliche. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienes que volver a casa, este no es tu lugar, este no es el lugar al que yo te llamé. Dice, mira cómo están esos jóvenes, ¿realmente quieres terminar así? Yo, fue como que si me hubieran dado una cachetada y me hubiera reaccionado. Y fue eso en febrero del año pasado, que volví realmente a los caminos de Dios, y ahí Dios empezó a tratar conmigo, vinieron los ataques de ansiedad, hablé con mi psicólogo, etcétera, etcétera. Pero fue un momento en que realmente dije, sabe Dios, no quiero creer más en ti, no quiero hablarte más, no quiero saber más nada contigo, literalmente. Pero Dios sanó, Dios restauró, y me hizo ver mi estado con el estado de los otros jóvenes, y me di cuenta que yo me estaba encaminando hacia ese mismo estado, ¿sabes? Cuando empiezas a ver que tu camino es ese, dices, wow, yo no quiero terminar así, sino que quiero ayudar a que ellos no terminen así. Eso fue lo que siempre quise. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago ahora? ¿Qué estoy haciendo? Fue lo que me ayudó a despertar. Ok, bueno, muy bien. Eso es un proceso, ¿no? Cosas que uno vive que a veces pueden cuestionar nuestra fe, hacen que cuestionemos nuestra fe, porque no estamos exentos de sufrir de enfermedades o de otras cosas, ¿no? No sé si Gabriela quiere decir algo, si también está en verde, está en rojo, está en amarillo. En la pasada estabas en amarillo. ¿Has pasado por situaciones así? En las que pienso que Dios no responde. Es que se me cayó un momento el internet No, o y sea, volví. situaciones bien sean emocionales, etcétera, donde cuestiones tu fe, donde vayas a cuestionar tu fe o digas, porque yo como cristiana, ¿por qué tengo que estar pasando esto? No, yo creo que sí estoy en rojo, porque creo que los momentos feos son los que más me hacen afianzar mi fe. O sea, sí he estado en momentos en los que he estado a punto de morir porque he estado enferma, cosas así, y al revés, yo siento que me agarra más, pero yo creo que es un tema de entender y saber y abrazar mucho la verdad de que Dios es fiel, de que Él está allí y no te va a soltar, y ser sensible a ver la mano de Dios en esas cosas, porque a veces son detallitos y uno, pero mira, aquí Dios hizo esto, no, pero mira, Dios está haciendo aquello. Entonces, más bien, yo creo que en ese sentido me ha pasado al revés. Ok, son momentos, son procesos y los procesos son diferentes, ¿no? Para cada uno son diferentes, pero lo importante es que en los tres casos, por lo menos en el caso de Luis, en el caso de Carolina y ahorita Gabriela, Dios ha estado presente. Dios está presente en las cosas pequeñas o incluso cuando uno no quiere que esté presente, Dios también está allí. Entonces, bueno, vamos con la última afirmación o situación en la cual me van a decir si han pasado por eso o no. ¿Han pasado por alguna situación donde ustedes, su fe se afirme? O sea, es decir, una situación bien sea igualmente física, emocional, pero más allá de una índole negativa, sino como por decir, una gran alegría o una gran expectativa o han hecho algo o han visto resultados de algo, que eso afiance su fe. ¿Sí lo han visto? Están en verde, están en rojo, amarillo, azul. Yo estoy en verde, yo estoy en Ajá. verde, estoy en verde, ¿Por qué? porque a nosotros nos pasó también recientemente. Nos pasó que, bueno, tuvimos una situación económica. Yo estaba trabajando freelance y estaba ahí más o menos normal. Bueno, todos sabemos que en Venezuela es terrible. Y la empresa donde trabajaba mi papá está quebró. O sea, bueno, está a punto de que quiebre. No sabíamos, pero ya mi papá ese mes anterior no había cobrado y el mes siguiente tampoco iba a cobrar. Estábamos esperando esa quincena para nosotros pues poder comer. Y en esa semana, pero en ese fin de semana, antes de que el papá le diga, mira, no, ya no vas a trabajar más aquí, me llama un jefe con el que yo había trabajado hacía un año atrás. Él se cambió, abrió otra empresa y me dice, Gabriela, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. ¿Tú puedes? Y yo, claro, claro. Y yo vi, hay un versículo que dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nosotros le pidamos. Y yo dije, no, Dios, es que Dios sabía que iba a venir esa necesidad y mira cómo Dios nos cuida, que ahora yo tengo un ingreso mayor y podemos sustentarnos y podemos estar bien en medio de, o sea, nunca nos agarró ese Claro, problema de no poder comer o nada. Fue maravilloso, pues para mí eso afianzó mi fe. ok. Carolina, Luis Adolfo. Verde. Actualmente me está pasando y miro a mi alrededor y digo, wow, cómo Dios es tan grande. Yo siempre soñé en dedicarme a la música, pero era un sueño al cual había desistido hace mucho tiempo, debido a que los costos aquí en Uruguay para grabar ciertas canciones o cosas así es un poco elevado, lamentablemente, pero eso ya va a cambiar en nombre de Jesús. Claro, Eh,
Y había desistido de ese sueño de la música y cuando volví, Dios me dijo, tienes que retomar ese sueño, por eso cambié el canal de humor a música, porque también Dios me dijo, tienes que volver a ese sueño, quiero que vuelvas a ese sueño y te dediques al por completo por eso. Y hace un tiempo yo estaba buscando empleo aquí también y no había conseguido empleo. Digo, bueno, Dios, ¿cómo yo voy a grabar? Pero yo confío en ti, tú vas a abrir puertas. Y a los pocos días comenzamos un emprendimiento con mis papás de vender empanadas en las calles y hasta el día de hoy va a ser un año que lo tenemos y estamos asombrados porque se ha transformado en una microempresa, literal, en el sentido de que hay clientes que todos los días se están comprando fijo y hay clientes nuevos todos los días. Y agradecer a Dios porque de eso está saliendo el dinero, por ejemplo, para grabar las canciones. Y no solo eso, yo le dije, bueno, Dios, tú estás abriendo lo económico, pero yo quiero una confirmación real de lo que yo, este camino, algo específico, algo tiene que empezar a suceder, no solo en lo monetario, ¿sabes? En tu entorno alrededor. Y Dios me dijo, bueno, en junio vas a grabar. Y digo, bueno, Señor, dame una señal o algo, ¿sabes? Yo probando a Dios, yo sabía que iba a ser, pero yo probando a Dios. Obedecer igual. Y a los 2 días me contactan, me dice, claro, queremos grabar una entrevista contigo, si puedes, ok, eso en mayo de este año. Ok, digo, bueno, denme el día. Me dice, no, lo queremos para el 11 de junio. Y yo que, vale, Está bien. ok, está bien. Y Dios me dice, bueno, tal día vas a grabar. Lo estoy haciendo actualmente, que son pocos días de distancia. Y no solo eso, estaba sentada aquí en mi cama, Dios me volvió a confirmar, me dice, quiero que comiences con la música ya. Y le digo, bueno, Dios, dame otra señal. A mí me gusta jugar, o sea, me gusta ese cambio que tengo con Dios, no es por burlarme de él ni nada, sino porque me río, ¿Sí? tengo ese sentido del humor con Dios. Y estaba sentada aquí preparándome para ir a vender empanadas haciendo esa oración y le dije a mi madre, algo va a suceder. No terminé de decirle eso a mi madre, me suena el celular. Recibo una notificación de una persona que es un chico que se está haciendo, o sea, está comenzando en el mundo de la música también, y me dice, hola, Caro, ¿cómo estás? Me presento, soy fulano, tal, tal, tal. Digo, sí, yo te sigo en las redes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, sí, dice, tengo una canción y quiero que tú me des tu opinión, porque es por una voz como la tuya. Y yo, Mm. y Dios me dijo, esa señal te la mandé. Ah, bueno. Y hoy, gracias a Dios, se están abriendo todas las puertas para grabar. Entonces, eso ha afianzado mi fe de que han venido en estos días circunstancias difíciles, pero dije, no, Dios ya me dio todas las señales necesarias, vamos a continuar. La fe o sea, se vuelve más fuerte. Ok, bueno, ahora esto es muy importante porque a veces como cristianos, como seres humanos, nos como que enfrascamos mucho a veces en lo difícil de las cosas, en la parte negativa, en las cosas lo que nos cuesta, ¿no? Entonces siempre es bueno también resaltar lo positivo y por eso estas dos últimas afirmaciones van en pro de lo positivo. Lo primero, si han sentido esos momentos de alegría y lo segundo es qué situaciones han vivido, ¿verdad? Como para, y esto ya no es con lo del semáforo, sino una pregunta para que ustedes hablen un poquito más. Este, ¿Qué situaciones o más allá, cómo se sienten ahora con respecto de su fe en relación a tiempo atrás o en relación a todo lo que hemos hablado, a ese tema de luchar con el Internet, de haber pasado por situaciones fuertes, de tener ciertos momentos de frustración? Hoy en día, como jóvenes cristianas, en medio de jóvenes cristianos, en medio de toda nuestra sociedad, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten esperanzados? ¿Se sienten afianzados en la palabra? ¿Tienen algún versículo como para ir ya cerrando? Porque ya tenemos bastante tiempo aquí en esta conversación, en esta charla que ha estado muy buena, pero bueno, vamos a ver. Ahora como para cerrar, dándole a ese joven que quizás no puede estar viendo, dándole también ánimo. A ver, ¿quién quiere ser la primera o primero? Gabriela. Voy que estaba buscando el versículo. Bueno, yo por un momento decía, ay, devuélvame a 1990, déjenme allí, porque esta sociedad está un poco intensa, pero es el, como el sentir, estamos sincerándonos, bueno, esa era parte del sentir, pero aquí está el versículo. A este versículo a mí me gusta mucho, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, bueno, creéis en Jesús. Entonces, bueno, van a venir cosas difíciles, estamos en tiempos difíciles, pero que no se turbe nuestro corazón, que no permitamos que se sacuda, que nos llenemos de ansiedad, sino que siempre nos podamos agarrar a las promesas de Dios. Y de que así como hay gente como tú y como yo, que creemos en Dios, que amamos a Dios, hay muchas más personas que están igual. Entonces, no sentirnos los únicos, sino más bien seguir siendo luz y poco a poco.
Sí se puede, Dios nunca nos abandona y nunca vamos a estar Amén, solos. amén, amén. Carolina o Luis Adolfo, ¿cuál de los dos? Creo que le está llegando, no sé. Hablo Ok, yo rapidito. dale. Es que yo siento que mi fe ha sido fortalecida mucho en este último año, casi 2 años y medio, por todo lo que ha pasado. Dios me ha dado sabiduría, pero no sabiduría la que conocemos aquí de los sabios con bigote, no, sino sabiduría en él, de la palabra, de entender lo que está escrito en la palabra realmente y de poder vivir lo que está en la palabra en nuestras experiencias diarias. Y creo que esa sabiduría que Dios me ha dado me ha hecho entender que Él da sabiduría independientemente de la edad que tengas. Y de ahí va el versículo, que es el llamamiento de Jeremías en capítulo 1, que va desde el versículo 2, 1, 2 hasta el 5, el 6, en donde hay una frase que me encanta, que Jeremías le dice, Señor, pero soy un niño, no sé hablar. Y Jehová le responde, no digas soy un niño, porque yo pondré palabra en tu boca. Y con esto quiero decirle a todos los jóvenes, no se pongan títulos que Dios no les pone, no se pongan límites que Dios no les pone. Si Dios te dijo, ve y hazlo, es porque Él te dará o te está dando la capacidad de hacerlo. Entonces tú no te pongas un límite, no digas, soy joven, no puedo hacer esto, soy joven, no soy capaz o no seré capaz o no tengo la inteligencia y la sabiduría completa. Si Dios te está mandando, Él se va a encargar de poner todo lo que falta. Tú ve y hazlo. Si Dios no te puso un límite, tú no te lo pongas tampoco. Ok, muy bien. Es que los límites los tiene, los ponemos nosotros. Dios quiere que nosotros experimentemos su amor, su gracia exponencialmente. Nosotros somos los que a veces limitamos ese mover de Dios en nuestra vida y entre otros, ¿no? Luis Adolfo, Ahora sí, ya llegué a casa de mi hermana. Ok, yo creo que uno de mis aportes sería descansen en el Señor. Uno de los textos que me estuvo persiguiendo todo el año, desde el pasado hasta ahora, porque sigue siendo algo presente: venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice el Señor. Y ir a Él implica reconocer la carga, reconocer lo que me está afligiendo, lo que me está atormentando, lo que me está preocupando, y tener la confianza de hablarlo con Él y no mirarlo como alguien que se va a sorprender o va a tener en poco lo que le vas a decir, como si fuese alguien que te va a decir como que, ay, pero eso es cualquier cosa, ¿qué te pasa? O sea, crece, madura. No, no, el Señor más bien espera que se lo digamos, que se lo compartamos y que dependiendo de su respuesta podamos descansar en ello. Y sea que podamos ver una respuesta pronta o no, tener la certeza y que eso desarrolle en nosotros la fe de que en algún momento vamos a ver su mano obrando a favor. Por lo menos a mí este año me pasó muchísimo que yo vi muchas puertas cerradas. O sea, había temas laborales, no tenía trabajo, y las cosas que no se me dieron en otro tiempo se me dieron este año. O sea, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel personal. O sea, tuve un crecimiento de tantas cosas que yo dije, bueno, señor, pero ¿por qué abrir las puertas ahora que considero que, bueno, pudo haberlo recibido antes cuando que lo necesitaba más? Entonces yo digo, no, o sea, no, no era el tiempo mío, era el tiempo de él. Y entonces en la medida que aprendí a ponerle todas esas cargas, sentí una paz tan increíble que me hacía descansar a pesar de que no veía una respuesta al momento. Y hoy día puedo estar seguro, puedo estar increíblemente seguro en él. O sea, si antes consideraba que estaba seguro, hoy día me siento más seguro de él. Me siento más descansado en él, me siento más reposado en él y estoy seguro que estoy en el mejor lugar del universo, que son sus manos, definitivamente. Y te invitaría a permanecer en ese lugar. Y si crees que estás lejos, acércate de nuevo. Acuérdate lo que dice su palabra en Juan 10:28, estamos en sus manos. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos del Padre? Nadie. O sea, y aunque creas que estás alejado, no, sigues en la mano del Señor y Él está ahí guardándote y cubriéndote ahora. Tenlo por seguro. entonces, si te gustó este episodio, no olvides dejar tu like. No olvides suscribirte en nuestro canal para más contenido como este. Por favor, si te gusta, te gustó demasiado, compártelo con tus amigos, compártelo en tu iglesia, compártelo con tus compañeros de clase, compártelo con todo aquel que quieras y que creas que puede este tema ayudarlo a afianzar su fe. Y, ¿por qué no? Si te gustaría ser parte, únete a nuestro canal y ahí encontrarás varios niveles donde podrás apoyarnos con una pequeña contribución mensual. Mi nombre es Leo y estás viendo Iglesia Geek. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo episodio.